Mateo 9, del 35 al 38. Yo le he titulado a este mensaje Cosecha. Así que dile a la persona que está a tu lado, ¿estás preparado para cosechar? La cosecha conlleva mucho trabajo. La cosecha conlleva mucho trabajo, por lo tanto, una cosecha requiere mucho esfuerzo. ¿Sí? Mucha dedicación, mucho tiempo, mucha entrega, mucha lucha por aquellas cosas que impiden que se lleve a cabo. Pero vamos a leer en Mateo 9, del 35 al 38, y este pasaje nos hace recordar el propósito de Dios para nuestra vida. Ese propósito que muchas veces lo hemos visto resumido cuando Jesús dio los 2 nuevos mandamientos. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Os acordáis de los 2 nuevos mandamientos que dio Jesús? No nuevos, sino que completó la ley. Y lo vemos a través de la cruz. Y esto es algo que hacemos cada domingo en nuestra iglesia. Y tenemos esa cruz roja enorme. Y a través de la cruz hablamos de eso, de ese propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y qué nos enseña Jesús? Dice, amemos a Dios con todo nuestro... Y mire, vertical, hacia arriba, hacia Dios. Lo primero, de manera vertical, dándole y amando a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué más dice la palabra? Con toda nuestra mente. Qué importante, ¿verdad? ¿Y qué más? Con todo, con todas nuestras fuerzas. Amén. Y en el cuerpo, mente y fuerza también entra toda nuestra puntualidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y también entra toda nuestra mejor sonrisa, ¿verdad? Y también entra nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con todo nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra puntualidad, con toda nuestra mejor manera de servir, con todo nuestro diezmo, ay, esto ya no me gusta, con toda nuestra ofrenda, con toda nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con el segundo mandamiento, que es la manera horizontal de amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que somos cristianos aquí en la iglesia. Es muy fácil decir aquí y decimos, yo siempre le hago la misma broma, ya me conocen allí en la iglesia, entonces le digo, ¿cuántos son cristianos? Y alguno hace así nada más. El que vive solo hace así. Porque sabe que luego le digo, no lo digas tú, pregúntale a tu esposa si eres cristiano. Pregúntale a tu esposo si eres cristiano. Pregúntale a tus hijos rebeldes si eres cristiano o no. Ellos te lo van a decir. Y aquí es donde nosotros queremos escondernos detrás del púlpito y que no nos vea nadie. Porque es muy fácil hacer iglesia dentro de las 4 paredes. Es muy fácil hacer iglesia dentro de los templos. Es muy fácil, pero mira, fíjate lo que dice este versículo. Leemos en Mateo 9, del 35 al 38. Dice versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo entonces a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos la primera palabra, el primer verbo, la primera acción de Jesús como iglesia, que ¿qué hacía? Recorría. Y esto nos habla a nosotros como iglesia, a ti y a mí, de que no nos podemos parar dentro de estas 4 paredes. La iglesia es una institución viva. La iglesia tiene que estar cerca del necesitado. Y aquí estamos todos bien, estamos todos atendidos por el Espíritu Santo, pero fuera la gente necesita que se acerque a la iglesia. Por eso es que Jesús decía y recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. O sea, Jesús iba a los templos a predicar, a enseñar del reino, pero no se quedaba ahí, sino que hacía iglesia afuera. Y esto nos reta a que tú y yo como iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos los escogidos en este tiempo para mostrarle al mundo el amor de Dios. Y para eso tenemos que dejar de encerrarnos.
Muchas veces he oído desgraciadamente muchos cristianos que dicen, no, yo voy al trabajo y mejor digo que no soy cristiano. Que no lo sepan. Mejor que no lo sepan. Ya por el fruto ya lo verán. Y a veces andamos escondidos. A veces andamos con temor de que vean que somos cristianos porque quizá no actuamos como cristianos. Y es cierto, ser cristiano es muy difícil. Mi tío Paco, el esposo de mi tía Paquita, decía una frase que a mí me gustó mucho, que decía, ser cristiano no es difícil, es difácil. Y hacía un juego de palabras ahí que me quedó en mi mente siempre. Y es cierto, no es tan fácil ser cristiano, porque a nadie le gusta morir a uno mismo, o a usted le gusta morir a sí mismo. A mí no me gusta morir. ¿O sí nos gusta? No nos gusta. No seamos tan espirituales. Somos de carne y hueso, ¿verdad? Mi pastor decía que los cristianos no somos superhéroes, porque si fuéramos superhéroes llevaríamos la ropa interior por fuera y la llevamos por dentro. Somos todos de carne y hueso, somos personas débiles, personas que atravesamos diferentes situaciones en la vida, pero que eso no nos impide que mostremos a Jesús en nosotros. La palabra del Señor aquí es muy específica y habla de la mies. Y realmente la situación ha cambiado porque la mies sigue siendo mucha, pero los obreros ya no son solamente 11, son unos cuantos más. Somos unos cuantos más. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te llama en este tiempo como un obrero. En este obrero involucra a las mujeres también, ¿eh? Es inclusivo la O, es muy inclusiva. En nuestro lenguaje, ¿verdad? Es muy inclusiva. Dios nos llama en este tiempo para que nosotros seamos esa iglesia que está cercana. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que un día le predicaron la palabra y que hoy están apartados? ¿Cuántos de ustedes tienen compañeros de trabajo que no conocen al Señor, que le hemos predicado y le hemos sembrado la semilla y la hemos dejado ahí y estamos esperando que llegue el momento? Mira, muchas veces cuando hablamos de mies, a veces pensamos que la mies es algo que está lejano. Hablamos de las grandes esferas de India, de China, donde no se ha predicado el Evangelio. Pero la mies es un fruto que está a punto de ser cosechado. Por lo tanto, yo tengo que estar cerca de la mies. La mies, yo quiero que tú salgas hoy poniéndole a la mies nombre y apellidos. Y tú salgas diciendo, yo tengo un trabajo que hacer este año y cuando acabe el año yo quiero traer la mies delante del Señor y decir, Señor, aquí está el fruto. Aquí está lo que tengo que hacer, lo que tenía que hacer y me proyecto para la siguiente cosecha. Cada año hay cosecha nueva. Hay un significado de mies que dice que es muchedumbre de gente convertida a la fe o pronta a la conversión. ¿Y cómo sé yo que la persona está pronta a la conversión? Cuando estoy cerca. Cuando hago lo que hacía Jesús, recorría. Jesús se acercaba a la necesidad. Jesús no, y nosotros muchas veces actuamos desde nuestra propia opinión, ¿verdad? Y hacemos como Poncio Pilatos. Entregamos una semilla a alguien, un familiar, y luego nos lavamos las manos porque no quiere creer y decimos, bueno, nos metemos en estas frases tan evangélicas y tan buenas y decimos, ay, el Señor lo hará a su tiempo, el Señor un día lo traerá al altar y se humillará y nosotros le diremos, te lo dije, iba a llegar tu tiempo, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos así. Pero Dios no nos manda a eso, Dios nos manda a que estemos cerca. Dios nos llama a que cuidemos lo que hemos sembrado para que la semilla pueda dar fruto. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, no sabemos qué va a ocurrir, pero sí que sabemos que Dios nos comisiona para que cuidemos esa semilla, para que estemos cerca de las personas. ¿Y sabes cuál es la clave? Jesús, después de haber predicado, después de haber compartido, después de haber sanado a todos los enfermos y a todos y haber curado a todo el mundo, que no quedó nadie en el pueblo sin sanidad, porque dice que sanó a todos los enfermos y a todos, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, al ver a esas personas que habían escuchado, al ver a esas personas que habían sido sanadas, tuvo que mirarlas con compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión no es la empatía, que la empatía es sentir lo que siente la otra persona. Y debemos ser empáticos, sí, pero la compasión nos lleva un poquito más allá. La compasión deriva de la traducción de la palabra en hebreo raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. Pero dice que la compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse de la miseria de aquellos que sufren. Y estas son palabras fuertes. Y es que es verdad. Y a lo mejor nos escuchan de fuera y nos dicen, están locos, pero es que son miserables. ¿Por qué? Porque viven en condenación. Y la misericordia, cuando nosotros miramos con compasión, lo que hace es llevarnos a querer cambiar su realidad. No sé si me está siguiendo, ¿me entiende? Entonces, cuando yo miro a mi familiar que no se congrega, que no quiere aceptar al Señor, con compasión, yo voy a hacer todo lo posible para que su realidad cambie. Yo me voy a involucrar para invitarlo más que nunca, porque algo que tenemos los creyentes es que no nos queremos juntar con los del mundo, nos vayan a pegar algo. Quizás es que no tenemos tanta fe y lo que nos muestran ellos no nos gusta. Y tenemos miedo de mostrarnos débiles e irnos a bailar una cumbia. No lo sé, pero a veces vienen y dejamos de invertir tiempo en ellos. Qué hermoso es invertir tiempo en aquellos que un día sembramos la semilla, aquellos que amamos, y compartir tiempo con ellos, invitarlos a casa, donde está nuestra autoridad. No pensando en que se vayan rápido para limpiar la silla donde han estado y echar fuera a los demonios, no, sino para pasar tiempo con ellos, para mostrarles el amor de Dios, para compartir los atributos de Dios que recibimos nosotros, compartirlos con ellos, y que a pesar de que no comparten nuestra fe, nosotros los seguimos amando porque Dios los ama. Y qué importante que nosotros hagamos ese esfuerzo con aquellos que no comparten nuestra fe, con aquellos que un día sembramos y vayamos regando lo que un día pusimos en ellos. Que seamos en este tiempo una iglesia que mira con compasión. Amén. Que seamos en este tiempo una iglesia validante. ¿Y qué es esto? Tú imagínate, en esta sociedad estamos tan fríos y tan duros. El otro día vas por la calle y dices buenos días y nadie te responde. Estamos tan fríos que la gente necesita volver a los principios. Necesita que alguien se preocupe por ellos. Necesitan sentir la empatía, la compasión, y necesitan sentirse validados. Y Jesús, hay varios momentos en la palabra donde nos muestra ser esa iglesia validante. Y te voy a explicar. Tú imagínate un momento donde tú tienes un accidente y vas con la moto por ahí por la calle, te caes, te rompes la pierna. Esto no es profético, que nadie se piense que le va a ocurrir, que nadie empiece a reprender que esto no va a pasar. Y te ocurre esto y te vas al hospital. Y llegas al hospital y te atiende la enfermera y te dice, ¿cómo se te ocurre manchar el suelo de sangre? ¿No te das cuenta? ¿Tú no tenías otra hora para partirte la pierna hoy que no hay traumatólogo? ¿Tú sabes lo que le cuesta a la Seguridad Social mandar ahora a un traumatólogo a que venga a atenderte? ¿Tú te puedes imaginar eso? Aparte, ni se te ocurra sentarte en la silla porque manchan la silla de sangre y luego no sale. Ni se te ocurra. Y esto es algo ilógico, ¿verdad? Esto es algo que no va a suceder. Pero desgraciadamente muchas veces tratamos así a los cristianos que vienen por primera vez. A las personas que vienen a la iglesia le decimos, es que tú estás en pecado. Es que cuando arregles tu matrimonio, es que cuando dejes el tabaco, es que cuando dejes los vicios, entonces podrás ser atendido. Entonces podrás servir al Señor. Y estamos mirando más el pecado, estamos mirando más la herida que el remedio. Y el remedio es, como decía Natán, acompañar a las personas, no hacer el trabajo de Dios, que es convencerlo de pecado y de juicio, sino que lo que Dios nos pide a nosotros es amar, cuidar y predicar.
de convencerlo de pecado y de juicio, eso lo hace Dios, el Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos quitarle el trabajo a Dios y nos convertimos en esa iglesia fría, en esa iglesia que no hace ese trabajo de acompañamiento, de validar la situación en la que se encuentra la persona. ¿Se acuerda cuando Jesús se acercó a Marta y a María? Y se acercó en un momento difícil, ¿verdad? Pero Jesús, que era Dios, se acerca y les dice: Marta, María, no lloréis, no lloréis, que yo voy a hacer ahora así, voy a mover la piedra. ¿Para qué estáis llorando? Esa no es la historia. Muchos cristianos a lo mejor lo miramos así, porque idealizamos el cristianismo y nos ponemos en nuestra frente y nos tatuamos Filipenses 4:13 y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y los cristianos no lloran, los cristianos no sufren, los cristianos no pasan momentos difíciles y no nos podemos mostrar vulnerables y no podemos llorar, no nos pueden ver débiles porque ¿qué van a pensar de nuestra fe? Pero Jesús se hizo vulnerable en ese momento. Jesús acompañó a Marta y a María en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de la desesperación, y lloró con ellas. Y ahí vemos a una iglesia validante, Jesús acercándose a la necesidad, al enfermo, para atenderlo y llorar con él. Una iglesia cercana, una iglesia en la cual la gente viene buscando refugio. Una iglesia donde el pecador se siente atendido, no se siente reprochado. Y yo sé que esto es algo que, pero esto no es fácil. Porque nuestra carne quiere hacer nuestro propio juicio. Y como tenemos la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, la queremos aplicar sin escuchar su verdad, que quizás es una mentira, pero hay que validar, hay que acompañar y hay que tomar de la mano al enfermo y que se tome de la mano de Dios. Porque Dios es el que lo va a sanar, Dios es el que lo va a tratar, Dios es el que lo va a redarguir. Y a nosotros nos toca poner las vendas, ¿sí? Limpiar la silla de sangre que se ha manchado, ¿verdad? Y limpiar el piso. Pero nos toca a nosotros acompañar, llevar a la persona a Jesús. Otra de las cosas que necesita en este tiempo la mies es ver una iglesia como tú y como yo, una iglesia que muestra el poder de Dios. Natán nos leía al principio del culto la gran comisión, ¿verdad? No, Hechos 1:8. Y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra del Señor nos enseña que estas señales seguirán a los que creen. Vamos a ir un momentito a Marcos 16, versículo 15. ¿Lo tenemos? Antes de leerlo, vamos a hablar de este momento tan maravilloso, de verdad, que es el momento donde Jesús comisiona a los discípulos. Yo no sé cómo usted se imagina ese momento, pero a mí me gusta mucho imaginarlo. Marcos 16, Marcos 16:15, sí. Pero este momento donde Jesús comisiona a los discípulos, yo no sé cómo usted se lo puede imaginar. Ahí me gusta mucho usar la imaginación. Y pienso en ese momento y a veces lo idealizamos, como muchas veces idealizamos nuestro cristianismo. Tenemos que estar perfectos, tenemos que estar santos y estamos luchando por buscar una perfección que Dios no nos pide ser perfectos. Dios nos pide que guardemos nuestra vida en santidad, que nos clavemos cada día a la cruz, porque el viejo hombre le gusta soltarse de la cruz. Yo no sé qué clavo voy a comprar ya porque le gusta bajarse de la cruz. El otro día estábamos en una iglesia allí en Perú y estaban en una música folclórica y era un ritmo de cumbia con letra cristiana, y yo le decía al pastor, pero es que se me van los pies, pero es que se me va, esto es un peligro, porque nos vamos y nos ponemos a bailar rápido, porque la carne le gusta, ¿verdad? Pero qué importante es que nosotros podamos vivir el cristianismo con los pies en el suelo. Porque si lo idealizamos, nos vamos a frustrar. Y nosotros pensamos en este momento, yo pienso en este momento donde Jesús
empodera a los discípulos y los comisiona y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cómo te imaginas ese momento? Yo, si uso de mi imaginación, sería un altar así bonito, ¿verdad? Con un poquito de humo, de colores, haciendo ambiente, ¿verdad? Y una musiquita ahí, los mejores músicos ahí haciendo, y Jesús chorreando aceite con las manos y ungiendo uno por uno y comisionándoles y hablándoles de lo que iban a hacer, de que iban a ser la iglesia, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Pero lo podemos idealizar así, porque wow, eran los discípulos. Pero quiero que veamos en la palabra lo que ocurrió. Hay 3 acciones en estos versículos donde Jesús comisiona a los discípulos. Y la primera es id. Y dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos estuvieron ayer predicando en Pentecostés? ¿Cuántos estuvimos compartiendo? ¿Verdad? ¿Cuántos les es fácil predicar? El id y hacer discípulos, el ir y predicar el evangelio es algo que todos podemos hacer, todos podemos asumir, es algo fácil. Segundo acción, el que creyere. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen? Usted sabe que los demonios también creen. Yo no quiero estar a la par de los demonios, ¿eh? Mira lo que dice: el que creyere, y luego hay que creer y hay que accionar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si todavía no te has bautizado, habla con los pastores y bautízate. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Y ahora viene cuando esto empieza a poner duda en nuestro corazón. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ay, 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 esto no es para mí. Esto es para los pastores, ¿verdad? Que oran, que viven una vida santa, que no se mezclan con nadie, ¿verdad? Pero esto es para la iglesia. Es para ti y para mí. Evidentemente tenemos que hacer todo con orden. Evidentemente tenemos que hacer todo bajo la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, que son los pastores. Pero somos un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que orar para que este actuar, estas señales nos sigan. Quizás no nos están siguiendo como nosotros queremos. Quizás no nos están siguiendo como nosotros desearíamos. Pero la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. Y yo como iglesia, yo creo en este tiempo. Y yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo en la sanidad. Y yo creo en que Dios va a hacer milagros, señales y prodigios hoy en este tiempo. Pero estos discípulos fueron llamados. Y lo vamos a leer en el versículo 14. Y dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Wow. Ese momento idílico que hemos presentado antes se ha caído por tierra. Los discípulos estaban a la mesa. Los discípulos estaban seguramente llorando porque su líder espiritual había muerto de la peor manera posible. Hacía 3 días que Jesús había sido crucificado en medio de ladrones. Ninguno de ellos, solamente Juan, se fue y le acompañó hasta el momento. Jesús los había llamado 3 años atrás y les había dicho: dejad las redes. Dejaron todo, dejaron la familia, dejaron todo por seguirle. Y ahora Jesús había muerto. Y ellos estaban sentados a la mesa en medio del luto, en medio del dolor, en medio de la desesperación, esperando qué iba a ocurrir. Y es un momento donde dice que Jesús les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. A mí me identifica mucho como hombre. Pues yo no sé usted, pero cuando alguien de mi familia ha partido con el Señor, a mí me duele el corazón. Y mi corazón se duele y se pone duro. Y cuando la palabra de Dios no se cumple, cuando mis hijas están enfermas, mi fe falta. Yo no sé usted, a lo mejor usted tiene superpoderes de fe, pero a mí me falta la fe en diferentes situaciones. Y aquí, como los discípulos habían recibido, iban a recibir la gran comisión, te quiero decir hoy que a pesar de tus situaciones,
A pesar de que tu corazón esté duro, a pesar de que haya incredulidad, a pesar de que haya una enfermedad en la familia o un problema económico o una situación difícil, Dios te sigue llamando. Igual que a los discípulos y te dice, id y predicad el evangelio, porque a Dios no le importa tu situación. ¿Cómo estás? Dios te ama y Dios te va a ayudar y te va a dar salida. Pero para hacer lo que Él quiere, Él no ve tus limitaciones. Él ve lo que Él va a hacer, porque el reino de Dios no se trata de nosotros. No se trata de que los discípulos estaban tristes porque Jesús se había muerto y porque no sabían si iba a resucitar o no iba a resucitar. Si no, no le hubiera reprochado. Pero qué bonito es ese reproche de Dios. Ese reproche que nos anima a seguir adelante en nuestra fe. Que nos anima a cambiar nuestro corazón duro en un corazón blando, en un corazón cercano, en un corazón de misericordia, en un corazón de compasión, en un corazón validante, en un corazón que muestra y depende del poder de Dios. Porque extender el reino no se trata de lo que haga la iglesia de Cambrils. Se trata de que la iglesia de Cambrils muestre el amor de Jesús. No es lo que nosotros hagamos, sino lo que nosotros mostramos. El evangelio no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y algo que necesita la mies en este tiempo es que tú y yo digamos que sí al llamado y seamos obreros. La mies necesita obreros. Obreros como tú y como yo. Obreros imperfectos. Obreros llenos de incredulidad. Obreros que fallan, que se equivocan, pero obreros que dependen de Dios. La palabra de Dios nos dijo en Hechos, en el capítulo 1 y capítulo 2, vemos la llenura del Espíritu Santo. Y no podemos hacer la obra de Dios, no podemos mirar con compasión, no podemos mirar y ser esa iglesia validante, no podemos mostrar el amor de Dios y el poder de Dios sin el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos confronte y nos anime y nos empodere y nos lleve a cumplir con aquello que se nos mandó hacer. Cuando la palabra de Dios dice en Hechos 1:8 que recibiremos poder, ese poder en su original griego significa la habilidad, o sea, es un regalo que Dios ya nos da para poder cumplir con lo que Él nos manda. ¿Qué nos manda Dios? Predicar, hacer discípulos. Hacer discípulos es la cosa más fácil del mundo. Usted tiene que coger una persona que no sabe y llevarlo a que aprenda de Jesús. Usted tiene que acompañarlo, que enseñarle que Jesús es el maestro por excelencia y todos tienen que aprender de él. No se necesita obreros llenos de capacidades, sino llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, cuando dice que seremos testigos, hay dos opciones. Ser un testigo pasivo, un testigo que se conforma con venir a los cultos para limpiar su conciencia y ya he cumplido con el Señor, o un obrero activo, un obrero que se involucra en la obra de Dios, un obrero que quiere hacer la voluntad de Dios, un obrero que a pesar de que su corazón esté duro o de que le falte fe en su vida, se muestra cercano a aquellos que lo necesitan. A mí me gustaría poder orar juntos. Sé que hemos tomado un poquito de tiempo, pero vamos a orar juntos. Yo le voy a pedir al que me acompañe con la guitarra un ratito, por favor. ¿Sabes lo más hermoso de todo esto? Que somos retados, pero al mismo tiempo somos acompañados para hacer su obra. Me gusta recordar esa hermosa promesa que Dios nos da en Isaías 41:10, que nos dice a cada uno de nosotros: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo lo teníamos que haber aprendido antes. Porque si Él es nuestro sustento, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos quita el temor, lo teníamos que haber aprendido antes.
y entregar nuestra vida y dejar que Dios haga su voluntad y su propósito en nosotros. Algo que hemos tenido que aprender este tiempo, no sé cuántos hermanos nos acompañan en esta mañana que no son de España, que son de otros países. Siempre lo decimos, gracias por estar aquí. Gracias por venir a extender el reino de Dios a España. Dios no nos ha traído para una mejora económica o una mejor situación laboral. Dios os ha traído para extender el reino. Así que no anden con el corazón partido como Alejandro Sanz. Mitad aquí en España y mitad en vuestro país. Siémbrense aquí donde Dios los trajo. Siémbrense, echen raíces, amen la cultura, amen España, amen a los españoles y extiendan el reino de Dios allá donde vayan. Dios los quiere usar. Amén. Dios los quiere usar en este tiempo. Póngase de pie y vamos a orar juntos. ¿Saben que yo acepté al Señor el día 2 de diciembre del año 95. Algunos a lo mejor ni habían nacido todavía. Pero 2 meses después, el 2 de febrero del año 96, mi amada pastora Maritere, que algunos la conocen muy bien, ella estaba en el altar orando en lenguas, llena del Espíritu. Yo no sabía lo que era. Nadie me había explicado lo que era el bautismo en el Espíritu Santo, pero yo la veía tan llena, yo la veía tan bien, que yo estaba sentado casi en la última fila, en un domingo por la tarde, y yo le dije, Señor, yo quiero eso que tiene la pastora. Y sin que nadie me explicara, sin que nadie me pusiera la mano encima, sin que nadie orara por mí, el Espíritu Santo me bautizó. Y Dios lo puede hacer contigo. ¿Por qué? Porque no podemos ser una iglesia con compasión sin el Espíritu Santo. No podemos ser una iglesia validante sin el Espíritu Santo. No podemos mostrar el poder de Dios sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que venga el Espíritu Santo y nos llene con esas lenguas de fuego, con esa evidencia, pero no solamente con esa evidencia, sino con esa convicción de que Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué te parece si cantamos? Y le vamos a decir al Señor que necesitamos de su Espíritu. Le decimos que nos llene. Y yo te quiero retar a que hoy, si todavía no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tú puedas tomar esa decisión y decir, Señor, yo quiero. Yo quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú llenes mi vida con el poder de tu Espíritu. Yo quiero salir de este lugar lleno. Mira, ¿sabes qué? El enemigo siempre va a tratar de robar aquello que Dios quiere hacer en tu mente, en tu cuerpo. Y seguramente ya estás pensando en no va a ocurrir en mi vida. Voy a repetir lo que escucho de otros. Y seguramente vienen palabras a tu mente que nosotros tenemos que verbalizar y dejar que el Espíritu de Dios fluya. Sin miedo, sin temor. Dios no va a hacer nada que cause temor en tu vida. Dios va a traer paz y va a traer llenura de su Espíritu trayendo paz. Quizá tú no lo entiendes. Dios no te pide que lo entiendas. Dios te pide que lo recibas. Dios no te pide que lo filtres y que puedas entenderlo. Dios te pide que estés dispuesto a recibirlo. Así que vamos a orar juntos. Vamos a orar para que Dios haga lo que quiera hacer en este día. Y si Dios nos quiere llenar y nos quiere bautizar, que lo haga. Pero que nos vayamos convencidos de que Dios tiene ese propósito con nosotros. Amén.